Buenas noches a todos y de parte del World Energy Council, capítulo de Panamá, le damos la bienvenida a este nuevo webinar, Almacenamiento de Energía, Retos y Oportunidades para el Sector Energético panameño. Vamos a darles unos 2 minutos a los otros compañeros para que terminen de conectarse. Una vez más, gracias a todos por su participación. Buenas noches a todos otra vez. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Agradecemos a todos poner sus micrófonos en para poder darle un buen evento a todos los participantes, ¿sí? El Consejo Mundial de Energía es la principal red imparcial de líderes y especialistas que promueven sistemas energéticos asequibles, estables y sensibles con el medio ambiente para beneficio de todos. Constituido en 1923, el Consejo es un organismo energético mundial acreditado por las Naciones Unidas que representa a todo el sector energético. Cuenta con más de 3.000 organizaciones miembros localizadas en más de 90 países y están conformadas por gobiernos, empresas privadas y estatales, universidades y centros académicos, organizaciones no gubernamentales y otros actores del sector. Nuestra misión es promover el suministro y uso sostenible de energía para el mayor beneficio de la humanidad. El webinar de hoy está estructurado de una forma bien sencilla. Vamos a iniciar con algunas pequeñas reglas de housekeeping para mantener un poco de orden en nuestra sesión. Iniciaremos la presentación con el doctor José Alarco, que nos hablará un poquito de tecnologías de baterías, específicamente en el área de baterías de litio, desde un aspecto bastante académico. Tendremos una pequeña transición para iniciar con la presentación de Woody Robin, que nos hablará un poquito acerca de las aplicaciones de almacenamiento de energía puntualmente en el sector energético. Y finalizaremos con la presentación del licenciado José Brenes, que nos dará un pequeño look de los retos legales en nuestro sistema energético como lo conocemos. Finalizaremos con una pequeña transición, o una pequeña sesión más bien, de preguntas y respuestas, donde intentaremos responder todas, si no la mayoría, de las preguntas que la audiencia nos proponga, ¿sí? Agradecemos a todos mantener sus micrófonos en silencio. La totalidad de este webinar será grabado. Agradecemos a todos enviar sus preguntas a través del chat y, como dije antes, vamos a intentar responder todas sus preguntas de manera en vivo antes de finalizar esta sesión. El doctor José Alarco dirige la investigación tanto fundamental como aplicada sobre nuevos materiales y tecnologías de baterías y superconductores a través del Centro de Ciencia de Materiales y el Centro de Energías Limpias del Queensland University of Technology en Australia.
José tiene una licenciatura en física de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y un doctorado en ciencia de materiales de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia. Ha estado involucrado en desarrollo e investigación de baterías y otros materiales de nanotecnología durante más de 2 décadas, tanto en organizaciones académicas como comerciales. Ha desarrollado conjuntamente y posee alrededor de 70 patentes en 13 familias sobre procesos energéticos para la fabricación de óxidos metálicos complejos a nanoescala y para aplicaciones en catálisis, baterías, electrónica y otros procesos químicos y físicos. Agradecemos la participación del doctor José en esta presentación. Doctor, el escenario es de usted. Tiene el micrófono en silencio, doctor. Doctor, tiene el micrófono en Sí, ya, silencio. ahora está mejor. Ahora sí, perfecto. Sí. Ya, ¿y pueden ver la presentación? Así es. Solo nos gustaría que le diera pantalla completa y estamos listos, doctor. Gracias. Listo. ¿Y pueden ver el cursor? Sí, así es. Ok. Bueno, buenas tardes, Panamá, y buenos días, Brisbane. Y gracias por la oportunidad de presentar en este evento. Para hablar de baterías, para justificar por qué nos interesamos en baterías, voy a dar algunas proyecciones del mercado. Y para entender de qué estamos hablando, voy a mostrar qué hay dentro de una batería. De ahí voy a mencionar brevemente algo de las aplicaciones de baterías y las demandas del mercado, lo cual nos conduce a la selección de compuestos que tratan de cumplir con estas demandas. En ese proceso de cumplir con esas demandas, hay que tener en cuenta que pueden haber ciertos eventos que comprometen la seguridad de la batería o del usuario. Entonces voy a hacer alguna mención breve de eventos como escapes térmicos, propagación térmica y otros aspectos de seguridad. Esta seguridad no solo depende de la parte química, pero también depende del control electrónico de la batería. Así que voy a hacer alguna mención de sistemas de administración de la batería, o en inglés Battery Management System, BMS. Y esto también en algún momento va a involucrar más normas y regulaciones para evitar que hayan baterías de poca calidad y alto riesgo en el mercado. Y finalizaré con algunas conclusiones. El mercado de baterías, una buena fuente de proyecciones es los reportes escritos por Christophe Pilot en Avicii Energy. Y estos reportes son revisados cada 1 o 2 años, porque los números crecen muy rápidamente. Y en este reporte del 2015, el mercado de baterías a nivel de paquete de baterías estaba estimado en 60 billones de dólares americanos. Y entre 1990 y el 2014, el crecimiento por año promedio es de 5%. El porcentaje de baterías todavía es dominada por las antiguas baterías de ácido plomo, pero el crecimiento del litio es muy rápido. Este es un resumen del reporte en el 2019. Vemos que el mercado a nivel de paquete de batería ha crecido a 80 billones de dólares americanos en el 2018 y el crecimiento promedio entre 2010 y el 2018 ahora es 9%, casi el doble del valor anterior. Y esto es muy inusual en actividades económicas. No muchas industrias que crecen a ese nivel de rapidez. Y esto no acaba ahí. Las proyecciones para el 2030 va a ser que la razón de crecimiento acumulativa va a ser agregada, va a ser del orden de por encima del 20%. Y esto va a ser dominantemente por los usos de baterías en autos y
y ómnibuses eléctricos en China y el resto del mundo. Y si vemos la curva aquí en la izquierda, el crecimiento ya está teniendo un aspecto casi exponencial. Entonces, las oportunidades para actividades económicas y legislativas va a ser tremenda. Entonces, con esa breve introducción, ahora quisiera mencionar qué hay dentro de una batería. Y esto es algo que no recomiendo que lo hagan así en la casa, porque los solventes que están dentro del electrolito pueden ser bastante tóxicos, son bastante aromáticos cuando uno abre esas baterías. Entonces, la batería, y principalmente voy a hablar de 18650, donde 18 es 18 milímetros de diámetro y 650 es 65 milímetros de altura. Entonces, estas celdas son uno de los formatos un poquito más grande que una AAA. Entonces, dentro de estas celdas cilíndricas tenemos unos rollos que es como un sándwich de unas tiras metálicas, que son los electrodos, que están cubiertas con el material de batería para el cátodo por un lado y para el ánodo por el otro lado. Y le dan esta apariencia, en este caso, de color negro a la lámina. Y tienen en ese sándwich un material polimérico que es poroso, se llama el separador. Los orificios permiten que el electrolito pase a través de la membrana polimérica, pero se evita el cortocircuito entre el cátodo y el ánodo. Entonces, la celda tiene un volumen definido y siempre se trata de empacar tanto como se pueda de energía en esa celda. Eso es lo que el mercado persigue. Y aquí se ve un poquito más a través de una etapa intermedia de la fabricación, donde se ve que el ánodo, el electrodo generalmente es cobre cubierto con un material de grafito. El cátodo es una lámina de aluminio muy parecida a las láminas que se usan en cocina. Y el compuesto son diferentes óxidos de metales que incluyen el litio. Entonces, durante la carga de la batería, el litio se saca de este compuesto y se le deposita en las capas del grafito. Y en la descarga, a través del circuito externo, ese litio quiere regresar de vuelta al compuesto y eso es lo que da la energía y los electrones. Y aquí vemos una imagen del separador, que es la membrana polimérica que está estirado y al estirarse está sufriendo cierta ruptura, pero la ruptura no es total y crea este tipo de puentes entre diferentes regiones que producen la porosidad. Y las técnicas de fabricación de estas baterías son muy parecidas a la impresión de periódicos, por ejemplo. Entonces, estos materiales son polvos generalmente que se mezclan con solventes y elementos plastizantes y se produce una pintura que se pinta en el electrodo metálico. Aquí ahora brevemente voy a definir las aplicaciones y las demandas de mercado. Entonces, las aplicaciones las podemos separar en las aplicaciones pequeñas que tienen que ver con la electrónica portable o las herramientas de garaje o de jardín, que actualmente si uno va a una tienda es muy difícil encontrar el tipo antiguo de herramienta de garaje que uno conectaba directamente en la pared. Ahora todas las opciones siempre parecen tener una batería de por medio. Y las aplicaciones más grandes, tenemos los vehículos eléctricos, podemos tener también los ómnibuses y el almacenamiento de energías renovables, que puede ser a nivel doméstico o a nivel de instalación gigantesca de uso de renovables. Y todas estas aplicaciones cada vez persiguen más densidad de energía, especialmente en lugares donde
la renta por el terreno puede ser muy alta o no hay mucho espacio, entonces no queremos ocupar demasiado espacio con estas baterías. Entonces queremos obtener la mayor cantidad de vatios hora por peso y por litro, por volumen también. Y también otra característica de interés es tener más densidad de poder. ¿Qué tantos vatios podemos instantáneamente sacar de la batería? Igualmente por peso y por volumen. Entonces estas dos demandas son las que están conduciendo el mercado. Y parte de esto es por razones históricas, porque desde que se empezaron con las baterías de litio en 1990, en esa década, cada 10 años aproximadamente se ha doblado la densidad de energía. Entonces, como que el mercado ya se acostumbró a esta tendencia y esperan que va a continuar. Aunque va a llegar un momento que se puede convertir bastante complicado en seguir aumentando. Entonces, en el intento de hacer cumplir estas demandas, ahí es donde se seleccionan los compuestos. También hay este aspecto de costo de los materiales que definen las opciones del mercado. Pero en vez de dar una visión académica muy teórica, más fácil es usar, por ejemplo, el portafolio de desarrollo de materiales de cátodo de una empresa como la empresa tan grande alemana BASF, empresa química. Y según su portafolio en un momento, las composiciones del presente son consideradas el litio, hierro, fosfato, LFP para abreviación, o el níquel, cobalto, manganeso en la proporción 1:1:1. Esta es la proporción actual, pero hay mucho desarrollo y mucho movimiento comercial hacia composiciones que están en alto contenido de níquel, que le da algo más de capacidad y propiedades más comerciales. Y también hay composiciones de alto contenido de manganeso que le da también alta energía. Hay otras composiciones en el futuro que están considerando litio sulfuro o litio aire, que pueden dar nominalmente casi la misma densidad de energía que el petróleo. Pero como no hay suficiente tiempo para presentar todo, no voy a mencionar más de esto. Y aquí vemos la capacidad de energía. Aquí tenemos el voltaje por el eje vertical y acá tenemos la cantidad de amperios horas por kilogramo acumulado. Y esta proporción de 1:1:1 tiene una capacidad un poco por encima de 150 amperios horas por kilogramo, que es muy parecida a la del LFP. Y si nos vamos al alto contenido de manganeso, la capacidad se extiende, lo cual significa que entre cada recarga podemos esperar más tiempo. Y eso es lo que le gusta al mercado. Y es un poco menos del doble de la otra proporción 1:1:1. Aquí hay otro pronóstico una proyección del mercado. Actualmente el níquel, manganeso, cobalto está acumulando aproximadamente un 41%, esto en el 2018. Para el 2030 se espera que eso va a ser aproximadamente un 87%. Y algo interesante también es la cantidad de material. La cantidad de cátodo que se está produciendo en el 2018 es 350,000 toneladas y la proyección es que en el 2030 va a subir a 1.670.000 toneladas. Así que hay mucha actividad minera, de refinamiento y actividades económicas de comercialización en vehículos eléctricos. Para darle una cierta idea de la seguridad de las baterías, acá hay una de las pruebas que es en una de estas 18650, el litio cobalto. Una de estas celdas, que es un poquito más
grande que la AAA, reacciona muy violentamente. Y este LFP, litio hierro fosfato, no reacciona al mismo nivel porque es más estable químicamente. Y este desarrollo de este material de fosfato fue uno de los que revolucionó el pensamiento a través de uso de baterías respecto a autos eléctricos. Entonces, como vieron en esa prueba, esa es la penetración de un clavo. Cuando la celda está totalmente cargada, el metal que está dentro está muy propenso a oxidarse violentamente. Entonces hay que tomar en cuenta esa posibilidad. Y uno desarrolla, por ejemplo, recubrimientos de ciertos materiales con alta capacidad con películas que son de tipo fosfato que le da estabilidad. Entonces, para entender los riesgos que pueden pasar dentro de una batería, hay que entender los componentes y uno de los riesgos es la posibilidad de que se prendan, tengan fuego. Y en el material dentro de la celda hay fuentes de oxígeno, que son los óxidos que están en el compuesto. Hay sustancias combustibles como el electrolito, que es orgánico para poder operar a alto voltaje. El separador, que es polimérico, que también se puede quemar. Y el grafito, que es una versión de carbono. Y las fuentes de calor pueden ser externas, cuando ya hay un fuego o una proximidad a una fuente de calor, o pueden ser internas, que son con el mismo uso de la batería. Si es que la estamos sometiendo a alta corriente, puede calentarse. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y aquí hay un poco más de detalle. Las fuentes de calor pueden ser externas, pueden ser internas cuando se produce, por ejemplo, un cortocircuito. Y esa prueba de clavo prácticamente está forzando también un cortocircuito al mismo tiempo de crear cierta exposición al aire. Aquí está la intrusión, la prueba de penetración del clavo. Pero en una situación de vehículo eléctrico hay que también tomar en cuenta la posibilidad de que si es que hay un accidente, se puede rupturar las celdas. Entonces, el diseño de baterías de auto eléctrico también necesita bastante consideración de la fuerza mecánica de las baterías. Y algo que pueden ver la película, ¿te parece que cambió? Sí, me parece que se dejó de compartir, doctor. Si puede volver a hacer un share para poder nosotros verla, sería Yo increíble. creo que empezaron filmando y eso cambió. Bueno, ¿está ahora ahí la película? Pueden ver Sí, la presentación. correcto. Así Ya, es. bueno. Y todas estas respuestas de la batería cambian cuando la batería también está envejeciendo, el comportamiento del material está variando. Entonces también eso hay que tomar en cuenta. Entonces, como mencioné antes, no solo es el aspecto químico de la batería, pero también es el aspecto de la administración de la batería. Entonces, la batería o el paquete de baterías o el sistema lo tenemos que pensar no solo desde el punto de vista químico, pero desde el punto de vista de integración. Entonces, tenemos las celdas individuales. El formato que les mostré es la 18650. No sé si las pueden ver o no. Sí, se logran ver, doctor, sí. Aquí nosotros hacemos prototipos como prueba de propiedades, pero no es una fabricación comercial. Tenemos las celdas. Estas celdas se ponen todas juntas en un módulo y de repente un paquete de batería puede consistir de varios módulos que le da el voltaje y la capacidad de corriente. Y todas estas celdas son administradas por circuitos electrónicos que están monitoreando el voltaje, la corriente, la temperatura y está mandando instrucciones al sistema de cómo responder de acuerdo para mantener la operación segura. Y tenemos que tener en cuenta también el ambiente, porque
Algunas de estas celdas, por ejemplo, en climas fríos quizás no van a funcionar bien y van a causar problemas. Igualmente en climas muy cálidos también vamos a necesitar quizás bastante refrigeración o ventilación. Entonces, las baterías hay que verlas a nivel de sistema integrado. Y aquí mencionaba que el sistema de administración de la batería unos pequeños circuitos electrónicos que están conectando a cada celda. Acá se ve más claro. Entonces, eso es lo que monitorea la corriente, la temperatura, el voltaje. También monitorea cuánto queda de energía entre cada carga y descarga y cuánto se está volviendo inactivo cuando la batería está envejeciendo. Eso es lo que monitorea la corriente. Y algo que es importante tomar en cuenta es que mientras la temperatura no exceda cierto valor, el sistema de administración puede responder y quizás el daño permanente de la celda se puede evitar. Pero llega un momento cuando la temperatura es muy alta que ya la celda va a dañarse. Y también hay una función todavía para el sistema de administración que en este caso es más reducir el efecto catastrófico de la celda. Entonces, este evitamiento del efecto catastrófico generalmente también requiere una redundancia de medidas para evitar la propagación del fuego y de otros daños. En el diseño de la batería, por ejemplo, si tenemos muchas celdas, queremos evitar que si una celda se destabiliza y genera mucho calor, queremos evitar que el calor de esa celda se transmita a la siguiente, porque si no se produce todo un evento de cascada y el daño es mayor. Entonces, en el diseño hay mucho de consideración ahora de incluir aislantes térmicos entre celdas y cosas así. Por ejemplo, la empresa Triple M tiene una serie de, en el sistema, a cada nivel, una serie de medidas para retardar el fuego o contenerlo y para prevenir eventos de fuego. Y también la emisión de gases, por ejemplo, hay que tener algo en cuenta. Entonces tienen una serie de barreras para las llamas o protecciones térmicas en consideración y desarrollo. Entonces, la actividad de baterías va a aumentar mucho y esto va a conducir a que haya cierta necesidad de normas y regulación. Entonces, va a tener que haber control de que la calidad es buena, porque si no, aumentamos el riesgo de incidentes. Y tiene que haber cierta mínimo de calidad, que la única forma de garantizar es a través de pruebas que se tienen que hacer regularmente para confirmar que se está cumpliendo las normas. Y con lo que seguimos aprendiendo de batería, quizás las pruebas que cada vez se van a perfeccionar más y las normas se van a perfeccionar. Entonces tiene que haber una evolución, algo parecido a lo que ha sucedido en los vehículos de combustión o en el desarrollo de la aviación, por ejemplo. Cada vez que hay un incidente se aprende de eso y se establecen medidas correctivas. Y una de las áreas que, respecto a seguridad, en la cual también estoy haciendo algo de trabajo, es añadiendo recubrimientos cerámicos a la membrana polimérica. Y esto incrementa la seguridad en el sentido de que si la celda se está calentando tanto que derrite el separador, el cerámico que aguanta temperaturas por encima de 1000 grados no se va a derretir. Así que por lo menos evita el cortocircuito. Y las pruebas indican que si uno hace la prueba, por ejemplo, de penetración de clavo, las temperaturas que se pueden registrar no son tan altas como en el caso de que no está el separador cerámico recubierto. Entonces, en baterías, desde el material
desde el mineral original a la aplicación en los sistemas, hay muchas oportunidades. Hay muchas capas de investigación y desarrollo que se pueden hacer, de plantas pilotos y de implementación comercial. Y todas las proyecciones indican que esto va a aumentar, esto no va a tirar para atrás. Entonces, esta persecución de más alta densidad de energía y de la velocidad de descarga y carga, eso va a continuar. Y en el proceso de implementación y desarrollo, eventualmente van a haber algunos errores que hay que aprender de esos errores y hay que implementar los remedios. Y como mencioné, no es muy diferente a la evolución de los vehículos de combustión o de la industria de aviación. Y esta persecución de más y más energía en la celda, va a llegar un momento que tenemos que hacer un compromiso y sacrificar algo de esa energía para incrementar las medidas de seguridad, así como estos recubrimientos cerámicos del separador. Entonces, en QT tenemos un grupo grande, algunos de ellos ya terminaron como estudiantes y regresaron a su país. Y bueno, quisiera agradecerles por su atención. Muchas gracias, doctor José. Muy interesante su presentación. Me quedo con dos elementos súper interesantes. Primero, la demanda tan monstruosa que se empieza a vislumbrar en todo el mercado de minas a través de todo el mundo. Importante también el cuidado que podamos dar a este proceso de minado, ¿sí? Pero más importante aún, me quedo vislumbrado con con todos los elementos de seguridad que se desarrollan y ya existen en los módulos de baterías que van a permitir y permiten hoy en día un uso seguro de todas las baterías. Me parece muy importante. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces con la presentación de Woody. Unos segunditos nada más para preparar aquí el sharing screen. Y Mateo, lo tengo aquí si quiere. Sí, solamente déjame darte una pequeña presentación para ti, Woody, Perfecto. para que puedas arrancar, ¿sí? Señor Rubin se desempeña como presidente de ADES Distributed Energy, una subsidiaria de propiedad total de ADES Corporation que posee y opera proyectos de almacenamiento de energía, de baterías y energía solar en los Estados Unidos y apoya los esfuerzos de crecimiento global de energías renovables de AES. Como presidente, el señor Rubin es responsable de la estrategia de los esfuerzos de crecimiento de AES y supervisa las operaciones diarias de la empresa en un conjunto diverso de mercados y clientes, que incluyen servicios públicos, corporaciones y entidades gubernamentales. Anteriormente, el señor Rubin se desempeñó como vicepresidente senior de desarrollo de la empresa. El señor Rubin tiene un Juris Doctor del College of William and Mary y una licenciatura de la Universidad de Colorado. Woody, gracias por estar con nosotros y el escenario es todo tuyo, Woody. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un placer y saludo buenas tardes a todo Panamá. Desde aquí estoy en Colorado, en el suroeste de Estados Unidos, así que creo que como 6.000 kilómetros desde la ciudad de Panamá. Un poquitín más frío, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, un placer estar con ustedes y compartir. Déjame ver la presentación acá. Un segundo. Perfecto, se empieza a cargar. Ahí podemos verla, Woody. Muy bien. Bueno, primero de todo, como mencionó el Mateo, soy de la cooperación AES. Bueno, como el nivel global AES está en 13 países. En Panamá, desde Estados Unidos a la Argentina, en Asia, en Europa. La compañía tiene más que 30 años. Y en generación, bueno, básicamente, como se pueden ver ahí, casi cada tipo de generación en menos nuclear.
Pero para el tema de hoy, importante, interesante, que la compañía tiene más que una década, más que 10 años, aplicando batería como almacenamiento de energía. Empezamos con unos proyectos, no piloto, pero probando la aplicación en Chile y en el estado de Nueva York hace más que 10 años. Y, por ejemplo, ese proyecto en Chile sigue en operación hoy en día. Bueno, en mi área, que es Distributed Energy, es una compañía 100% de renovables en desarrollo, operamos todos los proyectos que en nuestro portafolio. Como se puede ver aquí, tenemos casi 400 en megas en operación, pero creciendo muy rápido la compañía. Planes para llegar a 1 giga de generación renovable en Estados Unidos, sobre todo solar, batería y proyectos eólicos. Muy bien, entrando el tema para hoy. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Voy a hablar del mercado estadounidense, donde nosotros estamos presentes, pero esas aplicaciones, ¿no? se aplican mundialmente, ¿no? Y estamos viendo esas aplicaciones en muchos mercados, ¿no? A nivel internacional. Primero, voy a hablar del manejo de cargas y control de pico de demanda. Esa planta que se puede ver en esa foto es una planta en Hawái, donde sobre todo usamos producción de la planta solar que se pueden ver ahí y para cubrir los picos de la mañana y la tarde. Voy a usar ese proyecto como un caso. Yo Eh, creo, bueno, Voy a usar ese proyecto como ejemplo más tarde, más detalle, así que seguimos a otra aplicación que se ve y se pueden aplicar de esa misma planta, que es regulación de frecuencia o despacho económico. Y eso más para establecer y para reforzar la red y controlar frecuencia que se puede hacer desde la batería, una batería sola o una batería combinado con una fuente de generación renovable, ¿no? Luego, la batería puede servir como reserva rodante y de hecho esa planta también, como usamos como ejemplo, está operando así y voy a entrar en eso en más detalle. Luego, en ciertos mercados, por ejemplo, en Puerto Rico, empezó hace como, bueno, unos 8 años, si no me equivoco, con el requisito de cada planta del solar, por ejemplo, tenía que venir con una batería, sobre todo para controlar la subida y bajada de la producción de la planta variable. Y bueno, otros requisitos, eso entiendo que también en Australia esa aplicación existe y es un requisito. Y luego para los últimos dos, arranque en negro, es una función que tenemos hoy en día en planta que estamos, en proyectos que estamos desarrollando. Y esa capacidad existe en la tecnología. Por ejemplo, en la segunda planta de ese ejemplo, en Hawái, que voy a hablar, tenemos esa capacidad de la planta para arrancar la red desde cero, desde esa planta, en el evento de un blackout en completo. Y cada vez más en aplicaciones de microredes, se están usando batería para incorporar con fuente de energía, por ejemplo, un diesel backup como generador y otra fuente para soportar ese pequeño red, ¿no?
Bueno, para mostrar, sobre todo, ahora es una gráfica que voy a mostrar como una red típica y una aplicación, la primera que mencioné antes, para manejo de cargas. Bueno, aquí se describe una red típica donde empezamos con una carga base térmica. Suponete una planta de carbón o una planta de gas que funciona 24 horas al día y quiere mantenerse plana en su producción. Ahora es un pico típico que en ese caso por la tarde, ¿no? Y cubierto por un generador de gas, ¿no? Para cubrir el pico. Y aquí se ve la producción típica de una planta solar, ¿no? Bueno, es un día bastante variable, ¿no? Que pasen nubes y lo que sea, ¿no? Bueno, eso es una red típica sin batería, ¿no? Perdón. Ok. Y ahora vamos a ver el cambio, ¿no? Empezamos otra vez con la base térmica, ¿no? Y la producción solar, eso viene de una planta que tenemos, o sea, es un día típico. Luego incorporamos la batería, ¿no? Y para convertir la producción, esa producción es para algo específico, un target específico que tenemos, en ese caso para cubrir el pico. Y si se puede ver que en ese caso hemos quitado la planta para cubrir los picos, que generalmente es la más cara en la generación que hay, ¿no? Y usando la batería para hacer ese manejo de cargas, ¿no? Luego, otra aplicación muy importante para combinar, y para qué combinar solar con batería, que estamos viendo en muchísimos mercados en Estados Unidos. Bueno, existe, creo que todos entienden, pero existe un límite de una planta solar por la capacidad del inversor. En ese caso, pusimos un límite del 100 megas en corriente alterna, ¿no? Luego, para una relación típica entre la corriente continua y alterna de 1.3, ¿no? Como se pueden ver, tenemos una pequeña cantidad de energía perdida. O sea que durante el mediodía, un día fuerte, el pico, la producción sube a la capacidad del inversor, así que esa energía perdemos, ¿no? Bueno, luego subiendo a 1.8 se puede ver que aunque los hombros de la producción son más fuertes y más fuertes para los picos, ¿no? Los picos típicos, mira la cantidad de energía perdida, ¿no? Pero si cubrimos esa producción que va más por el límite del inversor con batería, podemos capturar esa energía, empujarlo, en ese caso por la tarde o cuando sea, para una producción más fuerte, ¿no? En total y que baja lo importante, que baja el costo para la energía entregada, ¿no? Bueno, sí, siempre me gusta hablar de proyectos que existen, ¿no? En ese caso, este es nuestro proyecto, se llama Lawai, que está en la isla de Kauai, en Hawaii. Otra vez es una foto de esa planta, creo que la foto era en el periodo de construcción todavía, pero esa planta ya tiene casi un año de operaciones. El proyecto es 28 megas en corriente continua y la batería es grande, es 100 mega hora del almacenamiento y que
está diseñado por 5 horas, 5 horas de capacidad de la producción de la planta solar, o sea que toda la producción de la batería viene de la planta solar, ¿no? Hawái, como tiene muchísima consumo, bueno, la generación que tiene, la planta que tienen, usan combustible diésel, que es muy cara, tienen que importarlo así que bueno, es uno de esos mercados donde la fuente para cargar la batería, más barata, es la planta solar, ¿no? Y como se pueden ver, esa planta tiene un beneficio del medio ambiente increíble, casi 4 millones de galones de bajadas en el consumo de diésel anualmente, ¿no? Ahora, ese es un diseño, es un bloque, ese proyecto, a ver si con la foto si pueden ver, desde la foto pueden ver que tiene 8 bloques, esa imagen es de uno de esos bloques, ¿no? Y si pueden ver, esa planta está conectada al lado de corriente continua, o sea que la planta solar, tanto como las baterías, usan el mismo inversor, como se puede ver allí, y el inversor es bidireccional, o sea que aunque las baterías estamos cargando 100% desde la planta solar para descargar a la red, el inversor tiene la capacidad de recibir energía desde la red y va a la batería para cargar y también descargar desde la batería y la planta solar a la misma vez, ¿no? Porque el inversor es bidireccional. Bueno, ¿qué resulta? Esta imagen es de un día típico con alta radiación en la isla. Antes de que entró en nuestra planta en operación. El amarillo es el solar que hay en la isla, que no tiene batería, o sea, que el que va directamente a la red con el sol, ¿no? El gris es su consumo de combustible, diésel, de la generación térmica que hay. Y el verde y azul abajo son unas pequeñas plantas hidroeléctricas que tienen, ¿no? Así que es un día típico antes de nuestra planta. Y importante para entender que como se pueden ver durante el mediodía, sus plantas térmicas ya están operando a su capacidad mínima, ¿no? Así, o sea que durante ese bloque, como se pueden ver, ellos no pueden aceptar, la red no puede aceptar más solar durante el mediodía, ¿no? Así que está saturada la red con solar en ese periodo. Y ese es como un día típico después de que entró en la red nuestra planta. Así que se pueden ver la diferencia enfocarse en los picos, que ahora los picos son mucho más bajos, y porque estamos otra vez chupando energía durante el día de nuestra planta y empujándolo para los picos. Lo que no se puede ver aquí, y era un beneficio, como lo llamamos, extra, ¿no? No previsto, es que ahora ese gris que ves en el mediodía, digamos, ahora si tenemos suficiente estado de carga de nuestra planta, esas plantas térmicas que están operando todavía en el mediodía, están en un día soleado y fuerte, están totalmente apagadas, ¿no? Y el utility está usando nuestra planta como su reserva
y están, o sea, tiene confianza de que pueden operar la red 100% con fuentes renovables y confiando en el estado de carga que tenemos en la batería para cubrir cualquier pausa o cualquier cambio, mejor dicho. Si, por ejemplo, de repente pasa una tormenta, la producción solar baja, ellos pueden arrancar sus plantas térmicas, ¿no? Otra vez, y confiando en el estado de carga que tenemos en la batería, en nuestra planta. Y aquí se pueden ver, bueno, un despacho diario más en detalle para, otra manera de ver lo que estamos hablando. Así que, ¿qué pasa? Bueno, entramos, si pueden ver mi ratón, acá empezamos el día, no hay sol por la mañana y en esa red en Hawái, ellos tienen un pequeño pico en demanda por la mañana. O sea que dejamos un estado de carga de la noche anterior para cubrir ese pico. Y luego, ese es azul, esa es la producción de la batería a la red. Y luego está empezando el día con sol, así que como ven, la producción de la planta solar está arrancando, ¿no? Y estamos subiendo el estado de carga de la batería. O sea que toda esa producción solar, está haciendo una de dos cosas. La producción va a la red directamente, ¿no? Para cubrir una demanda, ¿no? O está chupando esa producción la batería para subir su estado de carga. Pero mientras tanto, ¿no? La batería en un día típico tiene 60 transiciones, ¿no? Y está regulando la frecuencia durante el día para soportar la red, ¿no? Al mismo tiempo que está produciendo la producción de la planta solar y subiendo el estado de carga de la batería, ¿no? ¿Y para qué? Para el goal principal, ¿no? de manejo del pico de la tarde, como ven, es mucho más grande de la mañana, ¿no? Así que eso es su trabajo principal, donde la mayoría de la producción solar que fue producida por el día va al pico de la tarde. Y otra vez, se pueden ver que en este caso nuestra potencia baja hasta un nivel para dejarlo a un estado de carga otra vez para arrancar el día después con suficiente estado de carga para cubrir el pico de la mañana de nuevo, ¿no? O también descargar durante la noche si fuese necesario. Así que eso fue un día típico en Hawái de nuestra planta. Y entiendo que Mateo, más tarde tenemos una sesión de Q&A, pero gracias por su atención. Gracias a ti, Woody. Y sí, seguro vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que vaya surgiendo a través de las presentaciones, por favor háganla llegar a través del chat, ¿sí? Muchas gracias, Woody. Me quedo bastante interesado en todas las aplicaciones que el almacenamiento de energía nos puede brindar, pero puntualmente, Woody, me parece súper interesante ese beneficio que pueden llegar a tener todos los sistemas de almacenamiento para reactivar un sistema eléctrico después de algún evento climático importante. En Estados Unidos podrían ser, fuegos fuegos forestales. Un poco más en el Caribe podrían ser algunos huracanes o algunos eventos similares. Y Panamá pues no escapa de todos esos eventos naturales que históricamente se están haciendo más fuertes cada vez. Y seguramente que tener una matriz bastante diversa y un portfolio bastante diverso en temas energéticos nos podría brindar mucha más resiliencia para poder reactivarnos en cuestión de, si es posible, de minutos después de tener algún tipo de evento catastrófico, ¿sí?
Licenciado José, le damos la bienvenida. Vamos a hacer una pequeña presentación de usted para dar inicio. Muchas gracias, Rudy. Mateo, si quieres, obvia la presentación, hombre. No se preocupe. Digo, con el mercado eléctrico de Panamá desde su reorganización y privatización en 1998 como asesor legal, abogado externo y consejero de diversas empresas. Trabajó por 8 años como director de asesoría legal de Unión Fenosa en Panamá y como miembro del Consejo de Administración en compañías de distribución en Nicaragua y Guatemala. Es abogado de profesión y socio en Anzola Robles y Asociados, en la cual dirige la práctica de energía e hidrocarburos. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y tiene una maestría en Derecho de la George Washington University, en ambos casos con altos honores. El señor Brenes es miembro fundador del capítulo de Panamá del Consejo Mundial de Energía, fue director y secretario de dicho capítulo y actualmente es director supremo para el periodo de 2020-2022. Muchas gracias por su participación. Creo que hay alguna interrupción, Mateo. Sí, creo que tenemos un nada más para apagar este micrófono. Ya. Listo. Gracias. Okay. Sí. Bueno, muchas gracias, Mateo. Gracias al WEC y gracias a todos los participantes. El viernes pasado tuve una conversa bastante larga de 10 minutos con Mateo sobre este tema y la conclusión era que no podíamos poner una presentación primero porque los abogados no sabemos hacer buenas presentaciones. Nos dedicamos a copiar lo que vamos a decir y para eso mejor se los digo que copiarlo en una pantalla. Y lo segundo es que cuando vamos a hablar de la regulación que hay en nuestro país sobre el almacenamiento de energía, una presentación con una pantalla en blanco sería la forma más fácil de decirle cuál es la regulación que hay respecto al almacenamiento de energía en nuestro país. No hay. Si nosotros queremos realizar una actividad independiente, como un negocio independiente de almacenamiento de energía, en beneficio de clientes en el mercado, la primera conclusión a la que llegamos es que no hay un fundamento legal que la permita específicamente. Es bueno y es malo. Es bueno porque eso quiere decir que el mercado es el que nos va a decir por dónde podemos ir. Y es malo porque tienes autoridades que lo primero que van a venir a decir es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Por ejemplo, tenemos la interpretación de la SEP que dice que tú no puedes vender energía porque si tú vendes energía, eso es un servicio público y para poder realizar ese servicio público tienes que tener una licencia o una concesión. Y el almacenamiento de energía, desde este punto de vista, lo considerarían una comercialización que no se puede realizar si tú no eres o un distribuidor o un generador que le venda a grandes clientes. Es decir, en pocas palabras, tú puedes realizar la actividad de almacenamiento si es una actividad propia de la generación, de la transmisión o la distribución. Puedes realizarlo como un servicio que no implique la venta de energía, por ejemplo, un servicio técnico. Sí. El mejor ejemplo que tenemos de cómo el mercado ha llevado adelante un negocio, a pesar de las restricciones regulatorias, es la generación distribuida. Y casualmente, el almacenamiento creo que es un servicio bastante ligado al tema de generación distribuida, por lo que vamos a ver en la presentación que nos dio Udi con el tema de la generación solar, sino también que lo vemos aquí en Panamá con el amplio desarrollo que hemos tenido con la generación distribuida, a pesar de la restricción legal que hay para poder vender energía. Se ha desarrollado como un negocio en el que se ha inventado una forma para evitar ese escollo legal que hay en las normas locales. El otro tema que es interesante, del que es interesante hablar es sobre el aspecto técnico. ¿Hay normas técnicas que regulan el almacenamiento de energía? Pues no las hay. Digo, las hay desde el punto de vista de la calidad de las instalaciones,
son normas técnicas internacionales respecto al uso y la seguridad, a las construcciones de estas instalaciones de almacenamiento, de la calidad que tienen que tener los grandes bancos de baterías, pero no existe una regulación local técnica sobre el servicio dentro del mercado eléctrico, es decir, no hay normas técnicas de operación del mercado que consideren el almacenamiento y los beneficios que esto tiene en la reducción de picos, en el control de la frecuencia, en la reserva rodante. Esto es un escollo y esto sí es importante que se estudie cómo implementar esas normas. La Secretaría de Energía hace años realizó estudios sobre las nuevas tecnologías y sus beneficios en el mercado eléctrico, pero el problema que tenemos es que la SEB y el CND no se mueven a la misma velocidad para anticipar la regulación técnica en el mercado eléctrico necesaria para la penetración de estas nuevas tecnologías. Tenemos la mala experiencia del tiempo que duró el CND en darle operación comercial a instalaciones de eólicas y solares que estuvieron listas antes de que se tuvieran las normas de despacho necesarias para darles la operación comercial a estas instalaciones y se la pasaron inyectando energía a las redes sin que realmente tuvieran una entrada en operación comercial beneficiosa o en perjuicio. ¿Que hay oportunidades? Claro que sí. Yo creo que para este tema de almacenamiento de energía hay muchos beneficios, hay muchas oportunidades. Como yo dije hace un rato, desde el punto de vista legal, es un beneficio que no haya normas que impidan la entrada en el mercado de este tipo de instalaciones, ya sea intrínsecamente como parte de una actividad de generación y distribución o ya sea como un negocio independiente. Y estamos seguros que vamos a encontrar la forma para evitar que los impedimentos regulatorios afecten la entrada de este tipo de tecnología. Pero también es importante que nosotros como mercado hagamos una presión para que se hagan los estudios de los impactos positivos y negativos tanto en las redes como en el mercado y para que el crecimiento de este tipo de tecnología sea exponencial. Si esos estudios o si conseguimos que se realicen esos estudios demuestran el beneficio que existe tanto para las redes como para el mercado de la introducción de este tipo de tecnología y que se logre establecer los mecanismos o las interpretaciones necesarias para que se permita el desarrollo, si quieren, ordenado de este tipo de tecnología para el beneficio del mercado. Por ejemplo, y yo me gusta utilizar el ejemplo de la generación distribuida. La generación distribuida, como dije hace un rato, se ha desarrollado por el impulso que ha tenido el mercado y las autoridades no han sido lo suficientemente veloces o hábiles para poder establecer regulaciones que permitan el crecimiento del mismo. De hecho, las regulaciones que hay lo que hacen es limitar, en cierta forma, el crecimiento de la generación distribuida. Pero si nosotros como mercado podemos presionar para que eso sea revisado y se establezcan normas que no limiten el crecimiento, no limiten la cantidad de generación distribuida y atiendan cualquier efecto que éstas pudiesen tener sobre las redes, pues nosotros aquí tendríamos generación distribuida a nivel de energía solar con almacenamiento en muchos lugares de este país y no solamente en los sitios en los que se ha desarrollado actualmente, que son sitios más que todo comerciales o industriales. A mí me había comentado Mateo que este era un seminario dirigido a los jóvenes, pero yo creo que aquí hay muchas más personas que jóvenes atendiendo el mismo. Reconozco, por ejemplo, que aquí está el doctor Víctor Urrutia, que fue secretario de Energía y además fue administrador de ACEPI, que es muy conocedor de estos temas. Así que yo, más que una recomendación a los jóvenes, le doy una recomendación a todos los que participamos en el mercado. Sentémonos, no como empresas que tenemos un interés específico en que se desarrolle un sector del mercado porque vendo energía o porque vendo equipos. Pero sentémonos y digamos, bueno, como mercado, a mí me interesa que entre este tipo de tecnologías y cómo me interesa que entre este tipo de tecnologías y propongamos soluciones
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, para que estas tecnologías puedan entrar con mayor rapidez en beneficio del mercado. Eso es la misma recomendación que le doy a los que participan en el mercado de generación distribuida a nivel solar y el mismo que le doy a los que quieren entrar desde el punto de vista de la comercialización de energía para el beneficio de grandes clientes o de pequeños clientes si en el futuro se da. Eso eran mis palabras y les agradezco a todos por su atención y quedo a su disposición para responder preguntas. Muchas gracias, licenciado José. Me quedo con esta última conclusión, licenciado, y no solamente para beneficio, bueno, para mí el beneficio de almacenamiento de energía realmente brindaría oportunidades a todo a nuestro mercado latinoamericano, que si bien conocemos tiene una alta penetración de energías renovables. Sin embargo, la intermitencia de estas energías nos impide ser de alguna forma u otra más independientes en la importación de hidrocarburos a los países que no somos productores. Entonces, el almacenamiento de energía, sí, uno de sus grandes... a todos una oportunidad de mantener nuestras generaciones mucho más limpias a través del tiempo, ¿no? Desde luego, y por ejemplo, el principal problema que se habla de la intermitencia de la energía, que en cierta forma lo resuelven los bancos de batería, no ha sido resuelto desde el punto de vista de las normas de operación del mercado, porque aquí nosotros no consideramos las energías intermitentes para efectos de la demanda. Entonces obligamos a las energías intermitentes a aliarse con energías que no sean consideradas intermitentes para efectos de la demanda. Pero tampoco vemos desde el punto de vista de la operación del mercado el beneficio que trae el fin de esa intermitencia con los bancos de baterías. Y no estamos todavía preparados para eso. O sea, se han hecho estudios y dicen esto es beneficioso, pero no se sienta el CND a determinar cómo va a tratar este tipo de beneficios que traen los bancos de batería para eliminar los picos, los picos de la frecuencia e incluso para remunerarlos desde el punto de vista de la reserva rodante. Así es. Me gustaría darle un poquito de protagonismo a nuestros participantes y tenemos una pregunta de José Cecilio Cárcamo. Seguramente esta pregunta podría ir dirigida hacia usted, doctor José. A futuro, ¿cuál es la tendencia de vida útil de las baterías en términos de ciclos de descarga? Depende del tipo de uso y del material también, pero idealmente las baterías, la preferencia es que duren por lo menos unos 10 años, ¿no? Reemplazar antes de eso resulta demasiado inversión. Pero no todos los sistemas químicos están a esa capacidad todavía. Algunos están más al borde de 5 años quizás. Incluso lo discutíamos anteriormente, doctor, donde podíamos ver de repente unos ciclos de carga y descarga o vida útil de la batería siendo mucho más extensos para sistemas como bien lo comentaba Rubén, en sistemas de almacenamiento para las propias redes eléctricas. Esa vida puede ser un poco más corta para sistemas de vehículos eléctricos, donde esos ciclos de carga y descarga son mucho más profundos. Entonces, de alguna forma u otra deterioran la batería, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con una pregunta para Woody de Ricardo Espino. Considerando la cantidad de ciclos de carga y descarga del banco de baterías, ¿cuánto estiman que es la vida útil que tendría este sistema? Sí, claro. Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque muy bien hecha, porque claro, quizás la mejor influencia de eso es el descarga y la carga y el uso del sistema. Mira, para ese proyecto específico en Hawái, que para nosotros es muy típico de lo que estamos firmando y desarrollando en Estados Unidos, el contrato con nuestro cliente es por 25 años. Así que la planta tiene que, para cumplir, para entregar energía en la manera que mostré,
tenemos que cumplir y la planta en tierra tiene una vida útil de 25 años. Y hemos diseñado el proyecto con el proveedor de la batería. En ese caso, esa batería viene de Samsung, de Corea del Sur. Y trabajamos con ellos para una garantía de retención de capacidad bajo el uso que tenemos. O sea que tenemos, bueno, cierta capacidad en la batería, y al menos que usamos la batería bajo las condiciones que hemos puesto, tenemos esa garantía de Samsung, ¿no? Para el periodo de contrato que tenemos nosotros. Y eso fue un requisito del financiamiento, que como pueden imaginar, para el proyecto. Luego, las plantas solares tienen una vida útil más como 30 a 35 años, ¿no? Así que la idea sería que en 25 años, bueno, o aumentamos o cambiamos el sistema de batería para cubrir 10 años y recontratamos con nuestro cliente, o el proyecto pasa a ser solar solo. Pero como pueden imaginar, es muy difícil ver, bueno, en 25 años qué tipo de tecnología y qué tipo de almacenamiento sería, bueno, lo más eficiente, ¿no? Para hacer el trabajo que nuestras baterías están haciendo hoy en día. Pero lo bueno es que el mercado, y creo que la tecnología, hemos podido comprobar, y con nuestros inversionistas y con los bancos, con los ingenieros independientes, que la vida útil puede durar hasta 20-25 años, con un plan de aumento de la batería según la operación de la planta. Interesante también en todo el tema de almacenamiento y específicamente de baterías, la modularidad que pueden llegar a tener. Entonces también eso podría permitir hacer cambios progresivos de los sistemas. No necesariamente todo el módulo de baterías va a morir precisamente a 25 años, pero se podría ir dando una sustitución progresiva de estos sistemas, ¿no? De acuerdo, sí. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas bastante interesantes que redundan en el tema de disposición final de los materiales, y no sé si profesor Alarco y de repente nos podría hacer algún tipo de fortalecer la respuesta. ¿Cómo se organiza la disposición final de los materiales de desecho de los sistemas de almacenamiento energético en medios naturales de alta sensibilidad medioambiental? En pocas palabras, creo que resumo la pregunta de varios de nuestros participantes es: ¿qué disposición final le podemos dar a las baterías? ¿Tenemos la tecnología existente para poder reciclar todos estos elementos? ¿Y hasta qué punto podríamos llegar a reciclar realmente? El reciclaje es un área que tiene que también evolucionar. No tiene sentido expandir el uso de baterías sin también expandir el reciclaje. Y un aspecto es que muchos de los elementos son muy dañinos al ambiente. Si se tiran en el terreno y, por ejemplo, se distribuyen en el terreno, pueden causar mucho daño ecológico, por un lado. Por otro lado, el valor por ejemplo, esto de níquel y cobalto es bastante alto. Entonces, recuperar ese valor, que ya está mucho más purificado en ciertos casos de lo que tú lo encontrarías en el mineral. Hay bastante valor para recuperar ahí. Y a veces hay discusión de acuerdo al volumen de capacidad de producción de litio o níquel o estos minerales. Y si se va a expandir el mercado, va a llegar un momento que la recuperación de estos elementos va a ser importante para poder abastecer también. Sí, creo que tiene toda la razón ahí, doctor José. Realmente no tendría mucho sentido escapar de una actividad de minado, que en este caso es puntualmente minar algún tipo de mina en países a veces subdesarrollados. No tendría mucho sentido buscar ese como elemento de escapatoria después de estar todos estos años extrayendo hidrocarburos, ¿no? Entonces, seguramente va a ser uno de los elementos más importantes para poder dar entrada y cabida a mercados que cada vez son más
conscientes desde un aspecto medioambiental, ¿no? Sí, tenemos... Ahí hay un aspecto también de regulación, porque si las celdas tienen mucho formato muy diferente, es bien difícil en el reciclaje que no se mezclen. Entonces tiene que haber algún tipo de regulación que quizás haga más uniforme los formatos de las celdas para facilitar el reciclaje. Claro, al final sería poder estandarizar para realmente crear mercado de valores en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. Hay un comentario de Félix que me parece importante para usted, licenciado Brenes. Félix nos comenta: creo que las regulaciones de Panamá las debemos llevar a intervención del Estado por medio de regulación tradicional, sanciones y prohibiciones, a mecanismos de regulación por incentivos. Es decir, entiendo, Félix, que debemos abarcarnos a una regulación mucho más de formato ganador en vez de sancionar y prohibir, ¿no? Debemos auspiciar un uso debido de todos estos sistemas de tecnología para poder dar cabida a todos, porque jamás, como lo comentamos en el momento el licenciado Brenes, seguramente la regulación nunca va a estar a la velocidad de la tecnología. Entonces debemos dar espacio para que se desarrollen de forma autónoma. Tiene el micrófono. Sí, déjame comentar ese comentario, comentar el comentario, valga la redundancia. Pues fueron dos comentarios de Félix y los dos son en el mismo sentido muy atinados, y es que debemos cambiar los mecanismos de regulación para que sea el mercado el que dé el primer paso y el Estado solo intervenga para corregir las fallas del mercado. Así debería ser la regulación para poder lograr que se desarrolle el mercado correctamente, y así ha sido en algunas actividades, como por ejemplo la generación distribuida. El problema es que, siendo este un servicio público, hay algunas entidades que no entienden la función de regular el mercado, y lo que creen que hay que hacer es precisamente lo que no se debe hacer, que es obstaculizar el desarrollo del mercado y regular a base de prohibiciones y de sanciones. Por ejemplo, el tema de la interpretación de la SEP, de que si tú vendes kilowatt hora estás vendiendo energía, por lo tanto eso es un servicio público. Bueno, si tú quieres decir que es un servicio público, crea una licencia especial para que las empresas que desarrollen este tipo de actividades se registren, y no necesariamente digas, no, es que no lo puedes hacer de esa manera. Al final el mercado va a encontrar la manera de hacerla, como lo ha hecho en el caso de la generación distribuida. También quería comentar una información que nos da Miguel, que es que el comité operativo en septiembre de del año pasado, propuso cambios al reglamento de operación para que los sistemas de baterías aporten en regulación primaria de frecuencia y reserva rodante. Bueno, hay un comentario que va al pie de lo que yo había dicho en mi exposición sobre la lentitud de ciertas entidades o ciertas participantes en la regulación del mercado. En el año 2003 entró en funcionamiento la primera planta solar de Panamá. En el año 2016 se estaba proponiendo y conversando y indicándole a las autoridades regulatorias que el almacenamiento de energía brindaba beneficio para la regulación primaria de frecuencia y reserva rodante. La Secretaría de Energía, cuando era dirigida por don Víctor, hizo estudios al respecto y concluyó que sí, que se aportaban este tipo de beneficios. 3 años después, el comité operativo aprueba la propuesta, y tenemos más de un año y todavía no tenemos una respuesta del regulador al respecto. Eso es lo que te demuestra la lentitud que nosotros estamos percibiendo en las autoridades regulatorias para este tipo de tecnologías, o la entrada de este tipo de tecnologías y la forma de remunerar este tipo de tecnologías en el mercado eléctrico, y en lo que tenemos que presionar para que haya más agilidad. Son ellas mismas las que se convierten entonces en una barrera para la entrada de este tipo de tecnologías, y eso es perjudicial para el mercado. Totalmente de acuerdo, licenciado. Y bueno, creo que se nos acaban las interrogantes de nuestros participantes. Yo quería hacer una breve conclusión en función de lo que se ha comentado. Uno, el desarrollo y la investigación importante que existe, doctor Alarco, en función de poder desarrollar sistemas mucho más seguros, mucho más eficientes en términos de dimensionamiento y de
de la propia cantidad de energía que puede ser almacenado en estos sistemas. Woody, realmente importante y súper interesante la aplicación real que pueden llegar a tener estos sistemas a través de los países, a través de diferentes geografías, a través de diferentes mercados. Y licenciado, bueno, nos quedamos con un panorama bastante poco consolador en el sentido de qué nos espera para poder brindar un terreno más fértil para el desarrollo de estas tecnologías en nuestro país. Sin embargo, me queda ese comentario que hacía usted antes, que bueno, a veces es positivo no tener tantas regulaciones porque de alguna forma u otra permiten que los mercados desarrollen sus propias regulaciones, si se puede llamar de alguna forma. Y bueno, quería darle gracias a todos por su participación. Una vez más a todos nuestros participantes, un gran saludo. Les esperamos en próximos eventos. Gracias, doctor Alarco. Gracias, Uri. Gracias, licenciado Brenes. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Mateo, y buenas noches a todos.